Regresamos 8 de la mañana con 4 minutos. Hoy se encuentra con nosotros y agradecemos mucho su presencia, la senadora por Morena, Antares Vázquez. Senadora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Un saludarte y recibirte muy bien, y platicar Toño, contigo. muy bien. De gusto de estar con ustedes ahora ya en este enero del 2024. Dime de qué vamos a platicar. Si con esto de la No, intercampaña, pues ya senadora, no podemos pues platicar de nada porque está prohibido todo. Y a mí me denuncia el PAN y MC cada semana. Pero sí te voy a hablar de cosas de las que no pueden privarme. Ajá. Yo quiero comentar con ustedes que hagamos un análisis en este enero de 2024 de lo que no pasó, de lo que nos dijeron que iba a pasar y que no pasó. ¿Qué no pasó? Que no hubo gasolinazos, que no somos Venezuela del Norte, que no somos Cuba, que no se devaluó el peso. Digo, ¿a cómo está el peso? No sé si saben. 17. Digo, el dólar, pero Sí, ¿cómo está? 17. A menos de 17. No ha habido gasolinazos, todavía se atrevieron en diciembre a decir que en enero ya venía el gasolinazo de 30 pesos y pues nunca llegó. Los salarios los recibimos nosotros en 88 pesos diarios, ahorita están más de 240 pesos diarios. Se hizo una modificación, una reforma laboral para que los trabajadores y trabajadoras pudieran mejorar sus derechos, porque los habían en la reforma laboral que habían hecho, les habían quitado, inventaron el outsourcing y un montón de cosas. Todavía no se caen las bicis y las bardas, como decían los anuncios de aquel entonces, ni le han quitado el refri a la gente. Entonces es muy importante que la gente considere esto, porque como andamos en temporada de sopilotes, Ajá. y de fake news y de tonterías como esas que se han caracterizado en la oposición por fabricar, pues es muy importante que la gente esté haciendo un análisis también de la realidad, de lo que realmente ha sucedido, que sí ha sucedido, que la mayor parte del presupuesto se destina al pueblo de México, ya sea en obra pública que se ha hecho como hace muchísimos años no se hacía, en los programas sociales, en restaurar el Estado, que ha costado mucho trabajo, sobre todo en estados como Guanajuato, porque, y yo sé que el filtro para ver desde acá las cuestiones de seguridad es muy complicado, porque Guanajuato no ha mejorado en temas de seguridad, pero el resto del país sí. Ya tenemos una disminución del 20% en homicidios dolosos y en otros delitos de alto impacto también, por ejemplo, el secuestro ha disminuido el 70%, el robo de vehículos, en fin, una serie de cosas. Entonces es muy bueno. Van 50,000 asesinatos más que con Peña Nieto. Sí, digo, pero la Rosa tendencia, Isela, ¿no? Bueno, según la tendencia no, sí. No. En números, números absolutos ha habido en sí, este sexenio 50,000 asesinatos decirte más. qué es lo que sucede en este sentido. Cuando nosotros hablamos de cambio social, no podemos hablar de inmediatez, Ajá. porque se tardaron 40 años en destruir al pueblo, al tejido social, a las familias. Tú vas aquí en León a diferentes zonas y te das cuenta que dices que esto no puede ser, y entonces son generaciones que fueron dañadas. Entonces por eso cuesta más trabajo revertir que acelerar. Aquí en Guanajuato la escalada de violencia comenzó en 2009, justo cuando llegaron Samarripa y Cabeza de Vaca. Ese año llegaron y ese año comenzó la escalada. Antes, en 2008, había 200 y feria de homicidios al año. Así es. Ellos duplicaron en 2009 y así se ha ido hasta llegar a los miles que tenemos cada año. Entonces, es muy complicado revertir eso, pero en cuanto a tendencia por 100,000 habitantes y demás que se hace el análisis, se ha reducido la tendencia en 20% ya. Ha sido lo que más trabajo ha costado. Uh-huh. Y otros delitos se han logrado mucho más. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México, en 4 años, la ex jefa de gobierno, porque no la puedo mencionar, ¿verdad?, redujo 52% los homicidios en 4 años. ¿Por qué? Porque hay una voluntad política de la jefa de gobierno y de coordinarse con el gobierno federal, y se avanzó muchísimo. Senadora, pero ahí, por ejemplo, perdón, ¿por qué la jefa de gobierno, según los datos que usted aquí menciona, sí puede? Y le voy a decir para que no diga que solamente de un lado. Es la parte que yo he cuestionado siempre. El gobierno dice que se ha reducido, hacen malabares con las cifras para decir que la tendencia va a la baja. A ver, dos realidades.
a nivel federal es el sexenio más violento a nivel federal. A nivel Guanajuato también el gobernador dice que va bajado, que respecto al 2020. Es el sexenio más violento a nivel Guanajuato y a nivel federal. Punto. Las cifras son esas, senadora. O sea, es el más violento. O sea, ¿cuál es ahí cuál es la justificación? Y hablo de los dos casos, Guanajuato y lo federal. O sea, que la tendencia, el tema es que hoy las cifras dicen que no ha habido más muertes por homicidios en el país y en Guanajuato que en este sexenio. Te voy a decir, Guanajuato sigue siendo el primer lugar, indiscutible, a nivel nacional. Sí. Hay veces que tenemos más de 12 estados, 16 estados sin un solo homicidio en días, porque este análisis se hace por día, y en Guanajuato hemos llegado a tener 45 en un solo día, ¿no? Entonces, Guanajuato sube muchísimo el promedio, muchísimo, porque estamos hablando de miles. Hay una serie de factores, lo que te decía, el daño social que se produjo en el periodo neoliberal, que tiene que ver con las causas, y las causas tampoco se atienden tan rápido. Por ejemplo, te voy a dar datos, cuando se abandonó a la juventud, a las juventudes, aquí en Guanajuato apenas la mitad de nuestros jóvenes en edad de ir pueden ir a la preparatoria, ya sea pública o privada. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oferta pública, y pues quien tiene para pagar una privada va y el que no, pues no va, ¿no? Entonces, eso es, ¿qué hace un joven que no tiene acceso a la preparatoria cuando ya es obligatorio para que le den cualquier trabajo? 2, tenemos abandono crónico de comunidades, y por otro lado, los cárteles estos han ido trabajando en generar una base social, y este es un ejemplo muy claro en Santa Rosa de Lima. ¿Quién ha defendido, por ejemplo, cuando se captura a alguien? ¿Qué fue lo que pasó la última vez? Pues salen a incendiar el estado, ¿no? Cuando se agarra a alguno de ellos. Entonces, se avanza en eso porque hay carne de cañón, porque los jóvenes están abandonados. Hay ese tema que no se resuelve pronto, porque no se consigue que todos nuestros jóvenes, no es nada más de que tú ya estás con problemas de adicciones, estás en un tema involucrado en el crimen organizado y todo, no es nada más de que bueno, ya vente, ya te vamos a componer. Las cosas no funcionan así. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que entonces se diga desde o sea, porque según lo que usted comenta, es un tema que viene de los gobiernos neoliberales? Sí. ¿Cuánto tiempo? Si a quien usted apoya gana la elección, ¿cuánto tiempo más vamos a escuchar que esto es culpa de los neoliberales o de Calderón? ¿Cuánto tiempo más? Mucho, pero déjame decirte que se va avanzando, y la diferencia, por ejemplo, en el avance, tiene que ver con esto. Por ejemplo, te estoy hablando de una situación de números aquí en Guanajuato, que nuestros jóvenes no pueden ir a la preparatoria, todos, los que deberían ir. Pero por otro lado, ves, en la Ciudad de México, ¿por qué sí se pudo? Porque además de que metieron controles impresionantes de confianza con la policía, que la jefa de gobierno metió más de 300 policías a la cárcel, están en la cárcel de los policías que estaban coludidos con los cárteles en la Ciudad de México, porque es irrisorio pensar que en la ciudad no había, ¿no? Digo, entonces hay más de 300 policías presos por eso. Pero además, ¿sabes tú que ella hizo una universidad, la Rosario Castellanos, que hoy, a 4 años de que se fundó, tiene la misma matrícula que la Universidad de Guanajuato y es gratuita? Entonces, esos jóvenes, estamos hablando de jóvenes que llevan 1, 2, 3 o máximo 4 años en la universidad, que van a terminar la primera generación de esos jóvenes que ya encontraron una opción diferente a andar por allí vagando en la vida. Preparatorias abrió en cada alcaldía, además de la preparatoria virtual que en los pilares que fundó también en diferentes puntos pueden hacer de manera virtual a través de internet en las computadoras que ahí les facilitan. Entonces esas son medidas que van abonando a que se reduzca realmente el número de homicidios y se reduzca los índices de criminalidad, todos los delitos de alto impacto. Acá no hay eso. Entonces el país va de manera dispar. Debe haber coordinación de los 3 niveles. A cada nivel de gobierno le tocan tareas diferentes en temas de seguridad. Entonces, la prevención del delito, ¿a quién crees que le toca? ¿A los municipios? Sí. ¿A quién crees que le toca atender los delitos del fuero común? Causas y consecuencias. Al gobierno del estado.
Los homicidios son delitos del fuero común, los robos, todo eso. Entonces, no hay tarea pareja en el país. Hay estados que han bajado notablemente las cuestiones de delitos de alto impacto y otros como el nuestro que nada más no avanzan. Entonces, es bien fácil desde Guanajuato, que es lo que dice, el gobierno del estado es culpa de López Obrador, no, y entonces le echaron la culpa a quien, a Peña Nieto antes y luego a Felipe Calderón. Nunca le echaron la culpa a Felipe Calderón, cuando en su sexenio fue cuando empezó este desastre guanajuatense, y Guanajuato es primer lugar, no ahorita, desde el 2016 es primer lugar en homicidios. Vamos a ir a una pausa, puedo dejar 3 temas sobre la mesa, senadora Antares. Primero, ayer el gobernador decía que según una encuesta de INEGI, en el último año la incidencia delictiva en Guanajuato bajó 50%. Fue el estado donde más bajó, según INEGI, lo que dijo el gobernador, el porcentaje, la mayor incidencia. 2, te lo tengo que preguntar, luego ya tú me dices si cómo se llama, si la intercampaña es, ahora que concluyas tu periodo como senadora, ¿aspiras a alguna posición? ¿Te vas a registrar alguna posición? Y 3, ¿cómo has visto aquí las campañas de Alma, de Ricardo, que no haya todavía una definición para muchas alcaldías de León? Por favor, y ya tú me respondes lo que quieras. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos, son las 8:20, seguimos en esta charla con la senadora de Morena, Antares Vázquez. Te dejaba 3 temas sobre la mesa. El primero era, ya te decía que estamos en intercampaña, ¿no? Lo que esto signifique, senadora, es qué vas a buscar en lo personal después de que concluya tu trabajo como parte de esta legislatura en la Cámara Alta, y qué opinas de las campañas en Guanajuato. Pues yo, ahora sí, como dice mi presidente, mejor no hablemos de ese tema, porque a mí me denuncian un día sí y otro también los de la banqueta de enfrente. Entonces, pues no, yo estoy ahorita trabajando como senadora, voy a seguir en este tema, en mi trabajo legislativo, por ahora, y ya veremos. ¿Pero estás después conforme con el estado de cosas de quien quedó en la candidatura a la gubernatura? ¿Hay inconformidad? ¿Qué es lo que piensas? Finalmente, Morena ya está unido, o sea, hay unidad. ¿Vas a apoyar a quienes quedaron definidos? Digo, hay muchas definiciones todavía en puerta porque faltan diputaciones locales, alcaldías, etcétera. Pero en lo que tiene que ver con la precandidatura a la gubernatura, ¿vas a apoyar? ¿Vas a trabajar con quien quedó? Yo estoy a cargo de una tarea que, bueno, se difundió ya por allí. Voy a seguir en esa tarea. No voy a comprometerme nada más que eso. Ahorita pues ya no quiero abundar en el asunto, faltan las definiciones en Morena todavía de todo lo local y de las diputaciones federales, entonces vamos a esperar. Pero de eso sí puedes hablar. Otra cosa es que no quieras hablar, de eso sí puedes hablar, de la unidad de Morena. No, ¿Hay unidad en Morena? Hay unidad con nuestra candidata a la presidencia. ¿Y en Guanajuato no afectará esa, que unos estén por un lado y otros por otro, para el proyecto? O sea, es decir, ¿tú no quieres que en Guanajuato llegue la 4T? Por supuesto que quiero que en Guanajuato llegue la 4T, pero la 4T no llega de la mano de cualquiera. Y eso significa que estás inconforme con que estoy en mi tarea como senadora y otras tareas que me fueron encomendadas desde mi partido para apoyar eventualmente cuando se dé ya la campaña, la candidatura a la presidencia. ¿Te quedaste con ganas de algo? O sea, en Guanajuato te preparaste durante mucho tiempo, hace 6 años ibas a ser la candidata, hoy no, bueno, hoy dijiste abiertamente, te preparaste, ¿te quedaste con esa espinita? Bueno, yo creo que es obvio lo que pasa en Guanajuato, hay mucha inconformidad al respecto, pero yo sigo en mi tarea, yo soy una mujer comprometida con el proyecto de nación de la Cuarta Transformación. Ese proyecto es para mí prioritario por encima de los proyectos personales. Entonces, pues yo sigo en esa tarea. Okay. Ahora, en ese sentido es, de lo que platicamos durante el primer corte, senadora, es ¿cuáles son, si es que esta pregunta también puede brincar el obstáculo de esta
intercampaña es cuáles son, de lo que pasó hace 6 años y 12 años en Guanajuato, las ventajas que hoy tiene Morena de cara a la elección del 24. ¿Es un partido más fuerte, mejores candidatos? Sí, no. El partido tiene ahora ya más confianza entre la gente, por lo que decía yo al principio, Toño, la gente ya se dio cuenta que no era el diablo y que Andrés Manuel López Obrador no comía niños fritos, porque era lo que decía, bueno, pasaban un montón de cosas. La gente ya sabe lo que no pasó y que no va a pasar, y lo que sí pasó en beneficio del pueblo. Y lo vimos, por ejemplo, en el ejercicio de la revocación de mandato, cuando contra viento y marea, porque hubo una oposición desde el INE, desde el gobierno del estado, los gobiernos municipales, para que se diera la consulta de revocación de mandato. Y aún así, con todos los obstáculos de las personas que fuimos a manifestar nuestra intención en esa consulta, 88% en Guanajuato dijo que no se vaya López Obrador. 88%. ¿Qué hubiera sido en el 2006? No, pues si aquí era el diablo. Entonces, hoy la gente sabe que no es eso y la gente sabe que el gobierno emanado de Morena que hoy gobierna ha hecho bien para el pueblo y que es el único gobierno que ha volteado a verlos. Ahora, en este sentido, ¿qué es lo que hace a Morena? Tú eres una mujer que viene pues prácticamente desde la izquierda, pues desde antes de que yo te conociera, que has mantenido, digamos, una fidelidad a la propuesta de López Obrador durante los últimos lustros, y hoy Morena parece ser refugio de aquellos que no encuentran en su partido alguna intención. Esa es Morena, o sea, es decir, ¿qué es Morena en términos de hacer el partido de mayor crecimiento, de mayor expectativa, de mayor probabilidades de éxito en el 24, cuando llegan personas de otros partidos? ¿Está bien? Mira, ¿está mal? Estamos en esas definiciones y en esas situaciones que se están viviendo. Nunca antes había habido la ocasión en ningún otro partido que pasara esto. ¿Por qué? Porque el PRIAN son lo mismo. Es decir, si estás en el PRI o estás en el PAN, pues es lo mismo. Y ellos comen en el mismo plato, todos entienden. Hoy ya en su coalición, pues es evidente que son lo mismo. Se han puesto ya todo lo que nosotros hemos dicho durante décadas, pues ellos solitos ya lo ponen de manifiesto. Morena sin duda es un fenómeno internacional porque es un movimiento, primero que nada es un movimiento que surgió del pueblo de diferentes luchas, de las mujeres, del maíz, de la defensa del petróleo, de un montón de causas que se aglutinaron en el Movimiento de Regeneración Nacional que se fundó como asociación civil en 2011 bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Y después, hasta 2014, nos hicimos partido político. Entonces nosotros somos primero movimiento, y lo digo primero no nada más cronológicamente, sino primero en importancia. Obviamente se vuelve, después de que arrasamos en la elección del 2018, es sumamente atractivo para todos los barcos que se están hundiendo. Ahora, como partido político somos un ente de interés público, así se llama, claro, y no se puede negar el acceso. Y nosotros hablamos de principios democráticos. Ahora, de eso, claro que están llegando muchas gentes, muchas que la gente objeta, muchas, aquí en Guanajuato y en todo el país. La gente es la que sabe. Nosotros confiamos en que el pueblo sabe. El pueblo define, no, este es un cartucho quemado, este sí, este no. La gente sabe. Y eso, y lo saben todos, todo mundo sabe quién es quién va dándose, porque el pueblo ha caminado mucho y ahora otro de los grandes logros de la Cuarta Transformación es la politización del pueblo, porque la gente recibe información fidedigna que le permite tener criticidad de decir, a ver, espérame tantito, esto no está bien o esto sí está bien. Entonces, la gente sabe quién sí es 4T y quién no es 4T. Lo que yo te digo es, el proyecto de nación de la Cuarta Transformación no llega de la mano de cualquiera, porque hay gente que, es decir, por llegar a Morena se purifican, no, siguen siendo los que eran, y o sea, nosotros somos ahora sí que
variopintos, ¿no? Ajá. Podemos decir, Morena tiene así. En otros partidos son bien homogéneos. Y además, si no te callas aquí, ay, pues veamos aquí con la alcaldesa, ¿no? O te callas o estás pelas, ¿no? Entonces, ahí se alinean así. Nosotros no, porque somos muchos librepensadores, tenemos muchas cosas y la gente sabe. Se puede dar cuenta de cuando le hablamos con verdad o cuando los de enfrente hablan con hipocresía en ánimos de tapar intereses inconfesables. Y entonces, por ejemplo, ¿cómo es que Ricardo Sheffield se ha hecho tan fuerte en Morena bajo la tesis que acabas de plantear, senadora? Es más conocido. ¿Y eso le es suficiente para controlar las decisiones de un partido? No las controla. Eso también ha hecho pensar, no controla las decisiones de un partido. Ha hecho cosas que no están bien. La candidata es cercana a él, Sí. la precandidata. Sí, pero de eso a que controle, no es así. Pues ya platicaremos de este tema cuando que nos vemos para allá, 1 de marzo, 2 de marzo. Pues ahí de... sí, ya andaremos. Ahí sí me invitan a tiempo para poder dedicar muchos Ok, días. no, ya dalo por hecho, ya sabes Senadora, que sí, con Te voy a gusto. preguntar la pregunta así, estaba maquinando cómo hacerla. Si de ti dependiera, ¿quién te gustaría para candidato o candidata en León? ¿Un ex verde o un ex priista? ¿O el hermano de un ex gobernador? No. ¿Eh? No depende de mí, mejor Pero no a ti, hablemos. ¿tú aquí qué te gusta? ¿Qué te gustaría? buscabas Yo otros. quisiera alguien que traiga tatuado el proyecto de Morena. Y no lo ves en este momento, en el escenario, ¿no? Sí En León. los veo, hay muchos. Sí, pero Nada con más que posibilidades. no, es que ese es el tema, son menos conocidos que los que han andado, que se han hecho famosos por corruptelas, por escándalos de borracheras, por cosas, y la gente que viene con el proyecto bien tatuado ha andado en las calles, caminando, tocando casa por casa, y sí tenemos perfiles de esos aquí en León. Pues ya platicaremos. Muchas gracias, como siempre, senador, un gusto platicar contigo. Muchas gracias, Al Toño, contrario. y Miguel, y saludos a todas y a todos. 8:31, una pausa, regresamos. Regresamos. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Noticieros en línea.